9 de la mañana, 10 minutos. Nicolás Mario, sigue lloviendo en la ciudad de Necochea, en Quequén. Sí. Y hoy es el día del ingeniero agrónomo. ¿Y qué tenemos aquí en la mesa? A nuestra amiga Rosa Sarríes, que es ingeniera agrónoma. Feliz día, Rosita, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la invitación. Sí, y aparte, hace docencia. Se extrañaba. Una cosa es ser Rosita, ingeniero también. agrónomo y la otra cuestión es hacer docencia, desde el conocimiento. Uno de las aristas de esta profesión tan amplia y tan hermosa. Sí. Es importante. ¿Siempre relacionado a plantas, Rosa, o alguna vez trabajó como ingeniera agrónoma en el campo, por ejemplo? Sí, también. Y mira, cuando yo estaba pensando, debo ser uno de los veteranos de Necochea, de los profesionales. Sí, puede ser. Estoy para el podio. Años no me faltan. Sí, porque yo me inicié, y mira, te voy a contar cómo tomé la carrera esta. Sí. Mis abuelos tenían un campo que había sido parte de la estancia de la Alianza en el partido de Lobería, el quinto, entre Pieres y el Moro. Claro. Y bueno, yo nací y me crié toda mi infancia ahí, y me encanta el campo. Entonces, en esa idea que uno cuando elige, es muy joven uno cuando elige nada menos que la carrera que va a hacer, ¿no? Sí. Como me encantaba el campo, inicié agronomía. Pero pensando, ¿no? Podría haber elegido otra, pero ¿por qué? Quizás también me decidí. Una, porque el tema rural me gustaba mucho, había nacido ahí, y bueno, imagínate que te estoy hablando del campo de la década del 50. Sí. Así que imagínate, otro mundo. Después vamos a cerrar un poco, pero yo he vivido el estado de bienestar, la globalización y este momento. He vivido 3 momentos históricos. Sí. Y si lo vinculamos con la profesión, los cambios han sido fenomenales. Tengo memoria de haber visto arar, pero presenciado yo, con caballos, cosechar con caballos. Y en los establecimientos rurales, el de mi abuelo eran 300 hectáreas, era pequeño, pero la gente que vivía... ¿Qué apellido su abuelo? Sarríes. Sí. Bien. Estaba el caballerizo. ¿Qué hacía el caballerizo? Sí. Estaba para tener los caballos, para hacer las mudas, los cambios. Un ratito se araba, tenía encantado. El que ataba. Y renovaba. ¿O era un chico? Un chico, sí. Mi papá fue caballerizo. Bueno, por eso digo caballerizo. Sí. Y el caballerizo era el lenguaje, se llamaba el que se ocupaba de atender los caballos para esas tareas. Claro. Porque en la estancia de la Alianza, que había sido la estancia madre de los praderes, estaban los que cuidaban los caballos de polo. Pero eso se llamaban peticeros. Esos son los peticeros. Vos fijate la cuestión racial cómo está. Estaba el caballerizo para la chacra pobre, claro, y el peticero para los caballos de polo. Para los caballos de polo. Bueno, eso en la década del 50. Sí. En el 55, cumplo los 6 años, nos venimos a vivir acá en Necochea y empiezo la escuela primaria en el Colegio de Hermanas, Instituto Nuestra Señora del Rosario, que va a cumplir 100 años dentro de 2 años, y hago el secundario, que hacíamos el magisterio. Nos salíamos a los 17 años maestras. Una de las últimas promociones de maestras con ese modelo. Bueno, yo tengo formación universitaria, pero si algo a mí me marcó y recuerdo y agradezco es la formación que recibí en el Colegio de Hermanas. La docencia. Pero tan abundante, tan generosa, tan profunda, que uno pensaba, y a veces lo comento con mis compañeras, con quienes voy a cumplir 60 años de maestra. Por eso te digo, estoy para el podio. ¿Qué le parece? 53 de ingeniero, 60 de maestra. Sí. Era tan esa cuestión humanística, la cultura, la música, la literatura, la filosofía, que la vivimos con tanta abundancia y tanta naturalidad que pensamos que todo el mundo era así. Entonces nos fascinaba la ciencia, porque era como lo desconocido en ese momento. Imagínate, te estoy hablando del año 66 que yo me recibí, toda esa modernización, el hombre estaba por llegar a la luna, era el imperio, el momento de más esplendor del imperio norteamericano, ¿viste? Entonces muchísimas compañeras arrancamos para las ciencias más duras, algunas matemáticas, química, física, y yo agarré para el lado de la agronomía. Pero realmente... ¿Se formó en Balcarce? Sí, en la Facultad de Agronomía, que funcionaba como ahora en el INTA, pero en ese momento, también otro de mis récords, pertenecía a la Universidad Católica de Mar del Plata. Así que hasta las universidades donde yo estudié han desaparecido. Rosa, tengo mucho para contar. Y en esos tiempos no se requería tanto el ingeniero agrónomo en el campo. No, otra visión. Otra manera de trabajar. En realidad hay una especie de error, ¿no? Dice, los padres tienen campo, los hijos estudian, pero la formación que recibe un ingeniero agrónomo supera mucho el ejercicio en la propiedad individual, personal. Es para una cosa más amplia, mayor, otra mirada.
Y vos sabés que ahí estando, yo tengo maravillosos recuerdos. Traje incluso un recuerdo y una frasecita que si después tengo oportunidad, porque en ese momento fue un momento de gran transición tecnológica. Fue el momento donde Norman Borlaug fue declarado, le dieron el Nobel de la Paz en la década de más o menos 64, 65, por su aporte a la genética del trigo. Ahí en esa época nacen los que llamaban en esa época los trigos petizos, que son los trigos que hay ahora. Genéticamente modificado. No era genéticamente modificado, no era, técnicamente no es una como la transgénesis que se usa ahora, no son genéticas, pero hibridados, mejorados, sí, una tarea de genética importantísima. Bueno, la Revolución Verde. A Norman Borlaug le dan el premio por la Revolución Verde, lo que significa un cambiazo fenomenal. Pero yo fíjate lo que te digo, y acá lo estoy compartiendo con una alegría enorme. Conocí sembrar y arar a caballo, y conocí a los 10 años, la Revolución Verde de Norman Borlaug, ¿no? ¿Y por qué conocimos todo eso? Y Norman Borlaug vino a al INTA, la estación experimental, y la estación experimental con mucha generosidad participaba a los estudiantes y compartíamos no solamente las tareas, sino también esos encuentros, ¿no? Y muchos de mis compañeros fueron becados a México, al CIMIN, que era el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, donde Norman Borlaug había hecho toda su experiencia. Bueno, un salto cualitativo. Claro. De hablar, por ejemplo, y mira cómo se hablaba de distinto, mira lo que te voy a contar, 20, 30 bolsas por hectárea, allá hablar de toneladas a granel. Claro. ¿Viste? Fíjate. Qué diferencia. Y en qué poco tiempo, porque me tocó ser testigo en el poco tiempo, entre que yo entré a la facultad y ya cuando salí. Cuando yo me recibí en el 73, ya, fíjate, acá en la zona se había empezado a sembrar el girasol y el trigo, y se había introducido otra revolución tecnológica importantísima, que era el secado. ¿Por qué no había maíz acá, en la zona del sudeste? Porque no se podía cosechar, o se cosechaba muy adelante. Bueno, ¿quién instala la primera planta? Y los que levantaron la planta iban y nos daban charlas en la facultad. La planta de Cereal Sud, que está ahí a la salida de Los Pinos, Marquearba es una empresa multinacional china, COFCO, está ahí. Bueno, Cereal Sud instala la primera planta de acopio y secado. Bueno, es decir, cosechaba en bolsa, pero ya después se abandonó y hasta en la última chacra estaban los hilos. Así que conocí las chatas, cómo se armaban las bolsas, cómo se hacían las estivas, bueno, y en poco tiempo a toda esta revolución tecnológica. ¿Cómo fue cambiando la revolución tecnológica y cómo va dejando, antes era toda fuerza mano de hombre, las cosechadoras con los bolseros, el caballerizo, el enganchador, el cosador, claro, mucho. Y después Rosa Bueno, eso hasta que yo me recibí. Después cuando se recibe, bueno, empieza a trabajar en lo que puede. Así que tempranamente, en el año 77, a los pocos años, empecé a trabajar en la Junta Nacional de Granos. La Junta Nacional de Granos ya era en la época del proceso. Bueno, también me crié en una época que no está de más recordarlo, donde los golpes militares y las interrupciones democráticas eran la moneda corriente. Claro. Estas longevidades democráticas que tenemos ahora eran un hecho desconocido. Así que en ese momento, en época del proceso, la Junta Nacional de Granos, en algo bastante insólito, convocó para la gerencia técnica del elevador de Puerto Riquén, y bueno, me incorporé a trabajar en el año 77 hasta el 82. Trabajar en la Junta Nacional de Granos. Interesantísimo, interesantísimo, y es muy interesante que ahora, en este momento, bueno, los puertos siempre tienen vigencia, imagínate pero la recuperación del elevador de la Junta Nacional de Granos, porque en realidad todo el puerto lo manejaba la Junta, todo el comercio exterior. Entonces es una cuestión importantísima. Y bueno, después los cambios políticos a nivel mundial y que siempre se transmiten al plano local, hicieron ir desdibujando ese papel tan estratégico, tan importante que tiene el Estado como administrador de los bienes comunes y repartidor de la riqueza que un país como el nuestro genera. Así que sí, tuve una experiencia muy interesante, y eso derivó a que yo después, ya dejando la Junta, lo hiciera privadamente. Me inicié con así en forma particular, una empresa familiar, planta de
acondicionamiento. ¿La que está atrás de su casa? Exactamente, la que está en mi casa. Nosotros estamos esa planta era de ustedes. Sí, la hicimos nosotros, sí. con mi esposa en ese momento. Primeramente para fumigación y zarandeo y después una planta de secado. Todo eso hecho ya hablando de momentos históricos, cuando estaba todavía en el estado de bienestar, que se termina en el año 75 y se estira lastimosamente un poco después en nuestro país hasta que llega el gobierno de Menem, que privatiza los servicios portuarios y el coletazo de todas esas plantas de acondicionamiento es que la norma regulatoria de la calidad de la mercadería queda sin efecto, como tantas las regulaciones que estamos presentando hasta ahora, entonces todo ese sector desaparece. Entonces ahí me oriento para la cuestión docente, en la que estoy hace ya 28 años. Y su amor son las plantas, los árboles. Sí, es verdad. Ahí vamos a ir ahora al tema que le preocupaba a Nicolás Mario, una inquietud que le trasladó y vamos a aprovechar, muy bien, ya que estamos con el ingeniero forestal. Tengo un problema. A ver, Nicolás. Que tengo varios pinos en hilera, están muy cerca uno de otro, se han hecho grandes, y ese es un problema, que en la entrada de la casa hay mucha humedad en el piso, ¿cierto? En el parque. Sí. Y uno de los factores, me decía fuera del micrófono, es mal plantados. Sí. Claro. ¿Y cómo es el tema? Bueno, mira, ya que estamos acá y hablando de la agronomía, el valor del conocimiento. Sí. Y bueno, por eso, pero una cuestión, Nicolás, el valor del conocimiento, y me gusta hablar, estoy acuñando una frase que la tengo que ajustar, porque el valor de las élites intelectuales, el valor del que tiene el conocimiento, validado o no por la universidad, aquel que es poseedor del conocimiento con o sin acreditación universitaria, porque a veces se habla y dice, no, élite es un término racista. Claro. Guarda con lo que dice Rosa, Sí. Guarda. Ay, Dios mío, me estás asustando. No, porque a veces no sabe el que más estudia, sino el que más conocimiento tiene de la experiencia de la vida. Más conocimiento, pero simultáneamente, Federico, más responsabilidad. Claro. El hecho de pertenecer a una élite no implica un privilegio, o no solo es un privilegio, es una enorme responsabilidad, que lo he usado para plantear todo esto de los árboles, de la tala y todo lo demás, una enorme responsabilidad. Entonces, el uso de las plantas, y otra cuestión muy importante, las plantas no son cosas. Fíjate cómo vamos a ir enganchando con lo que vamos a terminar después. No son cosas, no son objetos, deben tratarse con respeto. El respeto es donde nace el conocimiento. Por eso cada planta que se pone, grande o pequeña, no es ponerla, porque vos fíjate, esto de ponerla porque me pareció, también la saco porque me parece. Fíjate cómo se enganchan las dos, esta verdadera tragedia que estamos teniendo, o problema como en tu caso, porque no es una cuestión de la que querés sacar por sacar, sino porque no está trabajando bien. Así que bueno, el tema de la... mira, voy a leer algo que traje, pero me viene bárbaro para esto que estamos ahora. Es de Norman Borlaug, del Premio Nobel de la Paz por la Revolución Verde. Mira lo que dice Borlaug. Dice, no podemos subestimar el poder de la ciencia para solucionar los problemas del mundo, dice él. Pero yo agregaría, esta es correcta la frase, pero corta. A la ciencia hay que agregarle espiritualidad, pensamiento, sentimiento, porque los elementos que manejamos en la ciencia no son meras cosas. Y frente a cada acto de la ciencia o cada acto del progreso, y ahora voy a mencionar a un gran filósofo que es Walter Benjamin, él decía que junto a cada acto de cultura, la ciencia no deja de ser un hecho cultural, hay un acto de barbarie. Y fíjate, así en general la agricultura actual, con sus millones de toneladas, todas las linduras que estamos... La barbarie que ha generado, casi la destrucción del planeta. Vos fíjate, ¿no? Entonces me parece que este día, que es el Día del Ingeniero Agrónomo y también del Veterinario, tareas enmarcadas en lo meramente instrumental, científico, técnico, despojadas de toda humanidad, de todo sentimiento de lo que es la vida, nada menos que la vida. Estamos en un problema. Y ahí como que se enganchan, ¿viste esto? Vamos a poner unos arbolitos. Bueno, antes de poner un árbol, profunda reflexión, análisis, estudio, pero no para perder tiempo, sino para que ese hecho de plantar nada menos, y que sea para siempre. Cuando uno planta un árbol... Que no sea un estorbo. Exacto.
respeto. Y fíjate el costado práctico enorme que tiene, porque esa mirada de respeto profundamente ética, cómo nos facilita después el desenvolvimiento y el disfrute de nada menos que un árbol. En este caso, que Nicolás Mario tiene vamos una al caso hilera de de Nicolás. pinos que genera humedad. Sí. Bueno, ¿qué debe hacer? Bueno, él la primera pregunta, ¿se puede podar los pinos? Entonces, ¿qué viene? Bueno, ¿qué le pasan a los pinos? Claro. Analizarlo, porque... Y bueno, siempre la solución de... El mal menor, podríamos decir acá. Pero lo que tendríamos que evitar es llegar al mal menor, hacer las cosas bien. Bueno, bajarles la altura es lo que él me proponía. Hay una cuestión, mira, Federico, la semántica, el uso de las palabras. Eso no es podar. Vamos a hablar. La poda es una tarea sagrada, importantísima, que se hace en cierta época del árbol y después nunca más. Ya cuando vamos de ahí, ya no hablamos de poda. Estamos hablando de achique, de corte. ¿No se poda siempre el árbol? Una determinada edad ya no se poda. El árbol es el árbol, con su tamaño, su forma, es lo que en la escuela llamamos valor morfológico. ¿Viste? Un ombú tiene un valor morfológico, como todos lo conocemos, voy a poner un caso, y un eucaliptus tiene el suyo. Si yo pongo uno de esos árboles, tengo que prever el lugar y lo que va a ocurrir, porque el árbol es para siempre. Claro. Vuelvo a esta tan enojosa situación que hemos vivido, que no nos merecemos como sociedad, las disputas que estamos teniendo. Eso tendríamos que... en el informe de Andrea Frigerio sobre los plátanos del Colegio de Abogados, ¿qué dice Andrea? Ustedes habrán leído el informe que mandó. ¿Cuánto viven los plátanos? 400 años. 400. Son cosas que hay que saber, porque el árbol no es una cosa. Fíjate, algo que vive 400 años, algo que nos trasciende, más allá de nosotros. Y eso es lo que tiene de sagrada la naturaleza. Esa dimensión de lo sagrado está muy perdida. Hay que recuperarla. A mí me parece que es muy buen momento y yo les agradezco la oportunidad para recuperar eso. Bueno, entonces, los árboles que le están interfiriendo, le están creando humedad, bueno, les vamos a bajar la altura, pero sabiendo que eso no es la poda y eso no es una solución, como se llamaba antes, de compromiso, para zanjar el tema que tenemos entre manos y que entre un poquito de luz. O sea, bajar la altura. Bajar la altura. Y voy a lo siguiente que decía Rosita. Tienen que ser expertos, por más que no sean profesionales, de cómo se hace la labor, porque en este caso, en esa oportunidad, se nos vende una cantidad de pinos. Yo te lo instalo, vinieron y instalaron, pero no era correcta la instalación como se hacía. Y bueno, porque viste, en este momento de capitalismo, donde todo es mercancía y donde todos somos mercancía, meras cosas, esa visión se ha perdido. En vez de poner capaz que esa especie con otra especie se hubiera menos cantidad, eso merece ese conocimiento. Yo dejaría acá plantada para los árboles y las plantas son sagradas, manejémoslas como tal. Por eso nosotros vamos a Vivero Montenegro. Y el amigo José ahí nos asesora. Especialista en parquización. Y por supuesto, el asesoramiento siempre de un ingeniero agrónomo. Y lógico. Y tratar con cuidado. Esto de la poda, asesorarse. Y buscar quien sabe podar. ¿Quién tiene respeto por la palabra? Porque el que encara cualquier árbol del arbolado de línea debe saber que no está podando. Está en una tarea muy riesgosa, muy comprometida. No tenemos educación en eso. Y bueno, hay que ir desarrollando. Lo que recién me decía Rosita fuera de micrófono, le digo, Rosita, tengo un limonero que se está yendo para arriba, ¿se corta arriba? No. Explícame. Qué alumno. Bueno, para bajar. Bueno, otra cuestión muy importante, hay gente. Cada árbol, cada especie se trata por especie. No todos llevan el mismo tratamiento. No, pero de ninguna manera. Entonces, por ejemplo, para bajarle la altura a un limonero que estamos en un frutal, un árbol muy distinto de un pino y muy distinto de un plátano. Para bajarle la altura a ese árbol que está dedicado a la producción, no a la ornamentación y la estructura como el plátano. Por eso, árbol por árbol, la responsabilidad de las élites intelectuales y de los que lo reciben también. Porque el que tiene en su vereda, caso de estos señores, esos árboles, tiene una enorme responsabilidad de proteger ese patrimonio, mucha responsabilidad. Una casa maravillosa del patrimonio y el arbolado de alineación forma parte de esa belleza, en el mejor lugar de la ciudad. Estamos hablando del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados. Ahí en esa élite intelectual hay una responsabilidad no ejercida. Pero voy al limonero de
de Nicolás. Entonces, en ese limonero, que es un árbol en un espacio doméstico dedicado a la producción, porque el objetivo del limonero es producir limones, no ornamentar y equipar como los plátanos. Entonces, ¿cómo se baja la altura? No se baja, no se hace un corte axial que se llama, que es como un corte de salame, no. Hay que ponerse abajo de la planta. En el limonero estoy hablando, abajo de la planta, está el tronco y la copa, y vemos esa rama que va para arriba, que es la más alta. Bueno, nosotros ahí, donde se inicia esa rama con el resto de la estructura de la copa, ahí la cortamos y la retiramos y vamos a ver cómo en ese solo corte la planta toma otra configuración. Y tenemos la planta con la copa aireada, soleada y la altura que necesitamos. Qué linda charla. Rosa, la queríamos saludar en el día del ingeniero agrónomo. Y gracias por la charla. Y claro, por supuesto. Bueno, comeremos limones. Sí, cómo no. Bueno, yo siempre digo, para la poda, viste, por ejemplo, de las rosas. Bueno. Acá ya iba un hombre italiano. Los italianos tenían su conocimiento, lo práctico, el respeto. Los españoles también. Es un momento el momento del capitalismo, que se traduce hasta el último paso que damos. Claro. Y en el trato con las plantas se ve. Pero ya para irme, las plantas, estamos hablando de árboles del Colegio de Abogados. Las rosas son arbustos, otra estructura, otra filosofía de poda. Y ahí está el valor de las élites que conocen esos temas. Ahí está el conocimiento de cada uno, el sentido común, el querer, pero sobre todas las cosas tener amor. Sí. Quien va a podar un árbol y no tiene amor va a ser un desastre. Claro. Tiene que tener conocimiento. Gracias, Rosa. Rosita, el compromiso para otra charla, otra clase. Cuando ustedes quieran. Es un placer venir acá. Aparte los felicito porque el espacio está hermoso. Maravilloso. Sí, muy lindo. Bueno, gracias, Rosa. Rosa Sarriá, ingeniera agrónoma. En el Día del Ingeniero Agrónomo pasó por esta mañana. Pausa, ya volvemos.